Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, un saludo para mí, feliz, contenta en esta transmisión que será corta, pero estoy en este maravilloso lugar. Hay agua, el clima está fresco y está rico y simplemente el salir, ¿no? De casa y de lo que normalmente a diario veo y estar en otro lugar expande mucho mi ser. Y siempre me ha pasado de que ya años atrás, ¿no? Que era muy guiada a viajar a diferentes lugares y siempre que estaba viajando recibía como algún tipo de información, solo que antes era sin entender y ahora es en conciencia. Y bueno, venía aquí en el camino y luego ya al llegar aquí al lugar donde me encuentro ahora y venía esta información integrándose y bajando, y más que nada como para darle seguimiento al último vivo que hice sobre la sexualidad. Y de repente así veníamos conversando mi compañero y yo y vino a mí la palabra SIDA. Y me lo dio Kaliok, mi elevado, en un acrónimo. Y lo escribí, pues es SIDA, S de sexo o sexualidad, I de individual, D me dio la palabra damnificado, y A de adicción, sexo individual damnificado por adicción. Y bueno, darme cuenta que ahora al traerlo a esta información y complementándolo con lo que se habló en el vivo pasado, que alguien que tiene SIDA no es solamente alguien que fue diagnosticado biológicamente con ese síntoma o con esa manifestación del biológico, sino darnos cuenta de que ese acrónimo puede ser aplicado para alguien que es adicto al apego sexual, ¿no? O sea, no necesariamente es el diagnóstico de un médico en sí. Entonces puse aquí, adicción no es solo tener mucho sexo o ser adicto a la serotonina o al placer. Adicción es también apego a tener que conectar con un otro para sentirte pleno, para sentirte hombre o para sentirte mujer o sentirte amado. Es también dependencia a sentir una conexión externa, o porque estás buscando esa conexión externa que es desde el ser, que es con tu elevado, que es con tus propias células. Y bueno, pues si lo vemos así, pues tal vez la mayoría tuvimos SIDA, ¿no? O sea, viéndolo desde esta perspectiva y desde este acrónimo. Algún tipo de adicción o de apego. Y bueno, también me venía la palabra matrimonio, ¿no? Y estábamos hablando, mi compañero y yo, del matrimonio. Y en mi caso, como les mencioné en el vivo pasado, pues transité la religión, la cristiandad y todo eso. Y tuve 3 matrimonios, 3. Y todos fueron guiados o impulsados por como esa culpa, ¿no? Casarte para quedar o para conservar, en mi caso, desde mi experiencia, conservar esa relación con Dios y el poder tener sexo sin culpabilidad. O sea, me casaba sintiendo una atracción por el otro, confundiéndola con amor, y después, como no había sexo antes del matrimonio, pues es de que vamos a casarnos para que pueda darse sin culpa, ¿no? Entonces es una cosa loca que ahora traerla a la conciencia. ¿Cómo puede ser todo esto
invertido para aprender, ¿no? Es todo perfecto, pero es de la forma invertida que lo percibía y el concepto que tenía de mí misma y el concepto que tenía del otro y el concepto que tenía del matrimonio. Ahora, expandiendo la palabra matrimonio, fui a buscar la raíz de lo que es matri, ¿no? Matri. Y matri es igual a madre. Y monio es igual a un deber, o deberse, o deberes. Entonces me decía Kalliok, el matrimonio es una memoria del deber, o tengo que matrimoniarme, o tengo que casarme, proveniente del linaje materno, de un femenino reprimido, energía sexual culposa, casarse para poder tener sexo sin culpa. Y entonces, bueno, wow, estas sincronías, y claro, obvio que cada quien lo experimenta desde su propia experiencia, y no digo que todos los matrimonios sean así, pero como que vibro y siento que muchos experimentamos eso, o tal vez lo están experimentando, y yo lo experimenté, ¿no? ¿Y qué pasó con esas relaciones que no se sustentaban, no se sostenían? Y a los 3 años, 2 años, había un divorcio, ¿no? Y era llorar, y era doler, y era sufrir. Entonces, ahora darme cuenta que en realidad, pues cuando tú ves el ser, tu propio ser, y aceptas aceptas tu ser completamente y el del otro cuando ya tienes una pareja, pues en realidad no hay necesidad de un matrimonio, ¿no? A menos de que, o sea, hablo de lo que es la legalidad o el proceso legal de un matrimonio en papel, ¿no? O incluso hasta por una entidad religiosa. Y es más que nada una creencia impuesta, ¿no? Heredada, como me mostraba Kalliok, del linaje materno. Y bueno, fue para mí como que atar cabos, ¿no? Como la pieza, y se van agregando piezas de información a esta conciencia, y darnos cuenta de que todo es perfecto para nuestra expansión, pero que el sexo es una potencia. La sexualidad es una energía, potencia dentro del ser, que ahora en conciencia y en percepción invertida, una percepción desde el neutro, desde esa claridad y desde esa esencia crística, cristalina que tenemos, que somos, no tenemos, sino somos, ahora la podemos poner al servicio del ser y conectar, ¿no? El cielo con la tierra, como lo mencioné, y subir ese líquido que radica en el sacro, y subirlo hasta arriba, y en conciencia disfrutar de esa sexualidad sin tapujos, ¿no? Y hablar del tema también, porque hablaba también con otra maestra, bueno, con 2 maestras más, donde estuvimos compartiendo las experiencias, y ese como cuando se habla de sexo, es como desnudarte, ¿no? O sea, como cuando vas a tener sexo literal con otro, hasta el placer en ti mismo, pues da ese instinto de quitarse la ropa, y cuando se habla del tema, uno también puede llegar a sentir que te estás desnudando literalmente, o sea, que otro le estás abriendo parte de tu intimidad a otros, ¿no? Y es como ese instinto que sientes de cuando te quitas la ropa y alguien te ve, como quieres cubrirte inmediatamente, ¿no? Y también como cuánto secreto, ¿no? Como que era un secreto hablar de eso, como no se podía hablar de eso en casa, o a lo mejor es que, ay, ¿de dónde sacaste esas mañas ahora? O cosas así, que era como que no se podía hablar de eso fácilmente, y derribar esa creencia, ¿no? Estamos tumbando paradigmas, creencias antiguas que no aplican más, y ahora poderlo hablar abiertamente, ¿no?
Eh, Incluso mi mente, mi mente humana, cuando hice el vivo pasado, es como que haciendo todos los cálculos, ¿no? O sea, dije, bueno, lo dejo en Instagram, tengo 400 seguidores nada más, el algoritmo nada más se los va a mostrar como a 100 o menos. Y mi elevado dice, no, ponlo también en YouTube, ponlo en donde quiera que lo vea todo el mundo, ¿no? Y es todavía ese instinto como esas memorias antiguas de que, uy, estoy desnuda, que no me vean, ¿no? Y así lo vi y bueno, inmediatamente seguí la instrucción, lo puse en YouTube y bueno, ahora sigo expandiendo aquí un poquito del tema. Y bueno, si giras en un matrimonio impuesto por creencias y no por amor y no estás feliz, tal vez este video explicándomelo a mí te resuene y seas guiada a claridad, ¿no? No necesariamente a irte, tal vez pueda que sí, que seas guiado a irte o tal vez pueda que lo transformes el concepto de ti mismo y de esa unión, de ese matrimonio y que ya no es nada más una unión legal o del que dirán o porque así se nos dijo, se nos enseñó, nos programaron así, porque es linaje, ¿no? Todo es linaje que no nos pertenece y ahora en conciencia nos damos cuenta cómo la humanidad ha avanzado y ha evolucionado y estamos todos evolucionando y bueno, ya ahorita es como que raro encontrar seres que quieren casarse, o sea, en matrimonio, ¿no? Y ahora pues como que tiene sentido, ¿no? Viéndolo así, de esta forma y entender que era una memoria del linaje del femenino, de la ancestralidad, le decía también a otra maestra, imagina cuántas mujeres no fuiste tú en tu ancestralidad, cuántas vidas como mujer y cuántas veces a lo mejor fuiste vulnerada, violada, cuántas veces reprimieron tu sexualidad, porque en la antigüedad la mujer era más como un objeto para parir, para tener hijos, para estar en la cocina. Entonces, sacar esa ancestralidad, ese linaje y ahora transformar esa energía en total disfrute, en placer y para llegar al ser. Es una fabulosidad revertir, ¿no? Esa percepción y vivirlo para el servicio del ser. Y bueno, también me mostró, me abro aquí, también me mostró, me hizo la pregunta, ¿por qué el sexo y el dinero se parecen? Y así como que, wow. Y me dijo, ambos son relacionados a la materia, ambos son relacionados a la vida, al sustento biológico, ¿no? Y como que se percibía desde la dualidad como una necesidad, ambos son una necesidad, ¿no? Una del biológico y otra pues para sustentarte, ¿no? Entonces también ambos se relacionan al placer, al disfrute. ¿Por qué? Porque pues el dinero nos facilita o nos da cierta capacidad de disfrutar, ¿no? Aunque sea en dualidad o en inconsciencia, de cierta forma pues tuvimos y aunque disfrutamos por segundos y después nos dimos cuenta que no nos llenaba. De todas formas es una percepción en general, en un concepto colectivo de que da cierta libertad, ¿no? El dinero. Y obvio, pues ahora sabemos que es desde el ser esa libertad, pero como que tienen una relación entre sí en ese concepto. Y también ambos fueron tergiversados en concepto y en esencia en una programación de enseñanza de que son sucios. Entonces, por ejemplo, a mí, inconscientemente antes, cuando yo agarraba, por ejemplo, no sé, varios billetes o monedas, después de agarrarlos, de tener contacto, o sea, con mis manos, que los contaba o así, inmediatamente me daba por irme a lavar las manos o por ponerme, ¿cómo le llaman? Desinfectante o sanitizer.
Y es como que loco, ¿no? O sea, como esa sensación de que agarraste algo sucio. Igual me hizo la pregunta, ¿cómo te sientes después de que agarras dinero o monedas? Claro, ahora ya no me sucede, pero antes sí me sucedía. Y también cómo me siento al masturbarme, ¿no? Después, ¿no? Como mucha gente se siente después de masturbarse, como sucio, ¿no? Puedes tener esa sensación o ese feeling o esa creencia de que, ay, ¿por qué lo hice? Que no sé qué, o algo culposo o sucio, ¿no? Y vamos a lo mismo, a ese concepto, a derribar ese paradigma, a derribar que no es sucio, que ambos son parte de este aprendizaje como humanos y de ese disfrute, de ese placer, ¿no? De ser humano y de estar aquí y de ahora fusionarlo y de conciencia ponerlo al servicio del ser. Así que, bueno, quería compartirles esto que me vino así como que recién ahorita y bueno, para la próxima y si me viene algo más, bueno, me conecto y les comparto. Les mando un gran abrazo y un beso y hasta la próxima.